Economista, especialista en la materia, Esteban Lafuente, compañero aquí de Bienvenidos. La Nación. Bienvenidos a ambos. Bueno, no hay manera de zafar, ¿no? Yo decía, dicen que de la muerte y los impuestos no se zafa. Es verdad, esa frase es totalmente cierta. La verdad es que estamos en un contexto en el que tenemos impuestos viejos, Sí. retrasados, porque los impuestos no cambian en la Argentina desde hace décadas, y una economía que sí fue evolucionando, que con una inflación que fue creciente durante todo este tiempo, con lo cual hoy por hoy gran parte de los productos tienen un componente impositivo altísimo y eso hace que seamos uno de los países con precios más altos en comparación con nuestros vecinos. Claro. Por eso es que la gente se desespera para Por eso la gente cruza, ir ¿no? a comprar determinados productos a otros países, independientemente del atraso cambiario. Gran parte del costo de los productos argentinos son impuestos y eso tiene que ver con el bolsillo de la gente, Claro. claramente. A ver, danos algunos ejemplos. Bueno, hoy estábamos charlando hace un momento sobre la presión impositiva de los productos. Un ejemplo muy rotundo sobre esto es el caso de los automóviles. Sí. En la Argentina, prácticamente el 60% del precio de un automóvil son impuestos. 60%. 60%, cuando en Brasil representan un 30%, o en Estados Unidos, que es el extremo inferior, simplemente un 7,5%. Entonces, Claro. esa diferencia dentro del precio final que se paga es lo que hace que la Argentina sea carísima en precios y que eso se afecte también en la recuperación de la economía. ¿Y por qué ese nivel de impuestos tenemos nosotros en los autos y no lo tiene un país vecino? Yo ni siquiera pido compararme con Estados Unidos, pero sí con países de la región. Con Brasil, por Claro, ejemplo, tenemos el doble. que a su vez es un país ya con altos impuestos Claro. a nivel internacional. La verdad es que esto tiene que ver con que nunca se pensó la Argentina a mediano o largo plazo. Nuestros impuestos son obsoletos. Y tenemos un 40% de la economía que es informal. Sí. Entonces, cuando vos tenés poca gente que Claro. paga impuestos, claramente la presión tiene que ser mayor sobre esos, Claro. porque Pues hay si no, un no alcanza. 40% que deja de pagarlo. Claro. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿se puede solucionar el tema del déficit fiscal sin aumentar los impuestos? La respuesta rotunda es sí, claro. Si todos pagaríamos un poco Claro. y no salir a cazar en el zoológico, como se suele decir. Claro, o sea, Siempre blanqueando la economía. Blanqueando la economía. ¿No? Iván, en ese contexto vos hablabas de los autos. ¿Cuánto son cuestiones que tienen que ver con lo nacional? ¿Cuánto con lo provincial? Digamos, ¿está segmentado eso? Porque es un tema que también se suele pensar cuando se habla de reforma impositiva y demás, que no es solo la presión tributaria nacional, sino que también los distritos provinciales y municipales que influyen en autos o bueno, en otros rubros o productos. Totalmente. El costo impositivo está compuesto por impuestos nacionales, que para que la gente sepa en su casa, el impuesto al valor agregado, el impuesto al cheque, el impuesto Sí. al débito y crédito, son impuestos que van directo al precio del producto, el impuesto a las ganancias. Después tenemos impuestos provinciales, como el impuesto sobre los ingresos brutos, e impuestos municipales, que son las tasas que pagan los distintos comercios por el hecho de tener un local abierto Claro. en un determinado municipio. Todos estos impuestos se acumulan y ya está comprobado que en la mayoría de los casos, cuando hay un nuevo impuesto, ya sea a nivel municipal, provincial o nacional, esto se traslada a los precios. Es el Siempre. efecto inflación tributaria. Y cuando el fisco se pone cada vez más estricto sobre una misma porción de la población, hace que esa presión sobre ya sea fiscalizaciones, presentaciones excesivas y todo eso, tiene un costo administrativo que también hace que eso se traslada a los precios Claro. y se siga produciendo esa inflación impositiva de la que estamos hablando. Hablabas de, bueno, traslado a precios. Tenemos unas placas para compartir con vos y con toda la gente que está del otro lado, precisamente de la carga impositiva, por ejemplo, en alimentos. La carga impositiva en alimentos es del 40%. Sí. Bueno, dentro de de la carga impositiva, lo más distorsivo son los impuestos provinciales. El impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Por qué? Porque es un impuesto que se va acumulando a medida que se va avanzando en la producción de la cadena de valor. Es decir, un productor cuando
produce un alimento, Sí. luego lo vende al mayorista, paga ingresos brutos en esa venta. El mayorista luego Claro. lo vende al minorista y También paga paga ingresos sobre la brutos, misma claro. base. Cuando llega al consumidor final, tuvo una cadena de impuestos acumulados que hace que el precio se dispare por las nubes. Entonces, en los alimentos, el impuesto sobre los ingresos brutos es brutal, es un impuesto distorsivo. Actualmente nosotros, en relación a los impuestos provinciales, tenemos que replantear una reforma, dado que todavía, mire, imagínense lo mal que estamos, que cuando se reformó la Constitución en el 94, exigía que en el plazo de 2 años, o sea, para el año 96, salga una nueva ley de coparticipación que distribuya justamente los recursos y los impuestos que eran recaudados por las provincias. Esto no ocurrió y hoy por hoy tenemos una ley de coparticipación de la década del 80. Sí, sí, sí. Claro. Una locura, con lo cual las provincias se ven con la necesidad, por un lado, y por otro lado, con el derecho de cobrar impuestos que distorsionan totalmente la economía, y es a donde hay que apuntar, a Tal los cual. alimentos sobre todo. Además de alimentos, tenemos una placa con bebidas sin alcohol. Ahí está, la carga impositiva en bebidas sin alcohol es del 48%. Claro, estamos hablando siempre de cifras que superan el margen de ganancia. Tremendo. En este caso pasa el lo que mismo gana. con la Es lo suma de mismo, ingresos es lo brutos, mi- como vos estás exactamente diciendo, lo mismo. Y superan claramente el margen de ganancia del productor. Ahora, Iván, Claro. ¿cuánto de esta evasión de la que hablabas antes, ¿no? Sí. que es realmente muy importante en la Argentina, tiene que ver con los márgenes, digamos, con los valores impositivos, con las alícuotas impositivas, y cuánto con unos impuestos que las sensaciones que no vuelven, digamos, la sensación que mucha gente tiene que, bueno, que Y la te diría salud que es no uno de los grandes que problemas claro, que también la ese, salud no ¿no? es de calidad, que la educación uno no de es los de grandes calidad, problemas. que la En seguridad realidad- no es de calidad, y entonces mucha gente dice, ¿para qué voy a pagar más lo que ya vengo pagando con el IVA y demás, si después ni siquiera vuelve, ¿no? Sí, ese es un dilema de los argentinos bastante importante. ¿Por Sí. qué? Porque la misma gente que generalmente está en blanco, a su vez no hace uso de Pero porque no son de de los calidad, servicios además. que les da el Claro. Estado. Es decir, no, la gente que le descuentan impuesto a las ganancias, después no va a atenderse a un hospital No. público. Generalmente tiene una Una prepaga, claro. o manda a sus hijos a un colegio Tiene privado. seguridad privada, Entonces colegio privado. es una duplicación de costos. Claro. Esto es un trabajo que creo que es muy profundo y que se tiene que hacer. Entiendo que en la reforma tributaria que se está planteando y que se tiene que discutir de manera urgente en el Congreso, determinadas cuestiones que tienen que ver con mostrar de alguna forma en qué se usan los recursos del Estado, es una materia pendiente que va a estar presente en el debate. También Ahora, hay otro tema sí. en esto de mostrar y el peso de los impuestos que ocurre en otros países, que es que uno al hacer una compra en un supermercado o en algún Sí. local, en el ticket se figura cuánto es el Lo diferencia. bien y Claro. cuánto representan impuestos, que eso también puede ser un instrumento, ¿no?, de control ciudadano, por llamarlo. Decir, bueno, si usted hace esta compra, ¿cuánto Claro, de lo que ¿dónde compré está el son IVA? impuestos? Claro. Para después darle como la envergadura, el peso que tiene el componente impositivo Claro, y dentro de uno la pueda compra que realice. de alguna forma concientizar Exacto. y reclamar más, ¿no? Eso creo que es fundamental. La ignorancia tributaria que hay en nuestro Es país enorme. es enorme. Nadie sabe lo que se paga, y como nadie sabe lo que se paga, nadie sabe lo que puede exigir. Y ahí es donde creo que Es que saber lo que pagamos nos deprime un poco. Mirá, ahora tenemos la Sí, placa de sí. autos, mirá. Ahí está. Carga Ahí impositiva está. en autos, 55 por... Decime que no te deprime, prefiero no saber, que se digan un punto. Sí, pero en realidad tiene razón. No, lo que ya estoy lo sé, diciendo, ya lo claro, sé, hay pero- uno- pero si es uno no- tremendo. si uno desconoce, entonces no exige. Exactamente. Es tan simple como eso, ¿no? Y sobre todo el hecho de que estamos en un país, en Latinoamérica, con sus características. Somos un país que tiene que estar acoplado con el resto de nuestros vecinos, Claro. para poder ser competitivos. Claro. O sea, nosotros producimos bienes que tienen que ver principalmente con el sector agrícola, y nuestros países vecinos también. Entonces, todo lo que nosotros seamos caros para el mundo hace que seamos menos competitivos, y que el inversor, a la hora de decidir a quién comprarle, elija por los vecinos y no por nosotros. Entonces, esto es un efecto que, si bien uno lo ve en la economía doméstica, tiene
directa relación con lo que sucede a nivel país. Y además, Totalmente. en cuanto a la economía doméstica, es muy injusto el sistema actual, ¿no? Porque efectivamente pagan, por ejemplo, en IVA, los que más tienen y los que menos tienen lo Todos mismo, igual, digamos, claro. 21%, sobre todo para Sí, de hecho, productos el de IVA la es- canasta básica, es un delirio. En también. el sistema tributario hoy el IVA es con un 29%, es el impuesto que más pesa hoy en la recaudación a nivel nacional. Y es el más injusto de todos. Es el más injusto de todos, es el más regresivo, pero también hay que ser sinceros con algo. O sea, todas las economías que pasaron por crisis, como la que se pudo haber comparado a la que estamos de alguna forma tratando de salir ahora, lo hicieron basándose en impuestos al consumo. ¿Por qué? Porque de alguna forma es lo primero que uno hace. Cuando Es más nosotros fácil de recaudar. Claro. es más fácil de recaudar. Cuando dejas nosotros de comprar ponemos alimentos, impuestos altos a las grandes fortunas, es muy difícil de recaudar, es muy difícil de controlar y es más fácil de evadir. Entonces, realmente es un equilibrio el que se tiene que buscar. Pero no hay una forma igualmente de, más allá de poner impuesto al consumo, diferenciar eso de aquella clase Canasta más básica. De hecho, acomodada. hay de aquellos alimentos que tienen una no, alícuota claro. diferenciada, Sí, no todo paga un el 10%. exactamente. claro, A ver, sí. había exenciones antes, el pan, la leche, Sí, antes sí. estaban exentos, después fue teniendo una alícuota diferencial, lo mismo para las frutas y las verduras en impuestos nacionales. Pero de todas formas siempre estamos hablando de cuestiones menores. Creo que cuando hablamos de la incidencia de la presión impositiva Sí. sobre los precios, tenemos que pensar en que la reforma tiene que plantear un nuevo escenario y, como les digo, la solución no está en mirar lo que ya tenemos, sino ampliar esa base de contribuyentes. Necesitamos que ese 40% que hoy está fuera del sistema Entre al sistema. ingrese al sistema, Claro. y así podamos de alguna forma ser más equitativos y no matar siempre al que más colabora pagando Al que impuestos. claro. Porque a su vez es una delgada línea en la que si esa persona ve que sufre una presión impositiva desmedida, decide salirse Claro. y pasar a formar parte de ese 40%. 40%. Ese 40%, Sí. ese 40% incluye, o sea, vos cuando hablas de un 40% que es consumo, es empleo, es... Es o sea, todo, porque, a ver, yo no puedo tener un negocio en el que yo venda productos en blanco, facture el 100% y tengas mis empleados en negro. No cierra la ecuación. Entonces, cuando hablamos de incorporar ese 40%, hablamos de sincerar todo, que viene con un blanqueo laboral para blanquear a Sí. los empleados y con bajar la carga tributaria o establecer un mayor grado de control sobre esta economía que no tributa absolutamente nada y hace competencia desleal. Vamos a ver cuánto es la presión en las naftas. A la hora de que uno va con su auto, frena en una estación de servicio y carga el tanque de nafta. Llename el Mirá, tanque. la carga impositiva en la nafta es del 43%. Para que nos demos una idea, ¿no? Que agarramos y cargamos 1.000 pesos, bueno, de esos 1.000 pesos hay, vamos a hacerlo para abajo, redondearlo, hay 400 pesos que son impuestos. Sí, esto realmente es muy impresionante y a su vez, yo que soy del interior, Sí. esto aumenta aún Más, más claro. en las provincias más pobres. Yo soy chaqueño y ahí la energía, la nafta y todos los productos por un costo lógico de logística hacen que esa diferencia o ese margen que implican los impuestos sobre los otra de las precios grandes deudas, sean, ¿no? La logística, digo. claro, sean mayores. Claro. Así que estamos siempre hablando de distorsiones que nada Sí, tienen un que ver sistema con muy el injusto. precio. De un Muy- sistema tributario muy injusto. muy injusto, pero que al menos se está estudiando. O sea, es la esperanza que tenemos todos los tributaristas. Es por primera vez que se está trabajando de verdad en una reforma tributaria. Espero que la clase política que esté a la altura de las circunstancias, Sí. ¿no? Porque después hay que votar estas leyes. Claro. Vimos lo que pasó el año Hay que pasado, apoyarlas. en el que los mismos diputados y senadores que votaban votaron eximir determinadas cuestiones con la ley del sinceramiento fiscal, al fin de año estaban votando otra cosa en relación a otros ¿Y impuestos. vos creés que este trabajo
aporte estaría en los ingresos brutos que mencionaste al comienzo, que es donde existe una de las mayores distorsiones? A ver, más allá de hablar de ingresos brutos, tenemos que hablar de provincias. Las provincias, ¿cómo se financian? Hoy por hoy lo vienen haciendo sobre el impuesto sobre los ingresos brutos y peor aún, lo hacen de manera anticipada porque te cobran retenciones. Es decir, te cobran antes de que vos realices la venta del producto por un simple movimiento bancario. Una locura. Entonces, el verdadero debate es de dónde se van a financiar las provincias. Y ahí es donde creo que viene la próxima reforma tributaria. ¿Cómo se van a financiar y de qué forma se va a coparticipar y subsidiar a las diferentes provincias? Porque tenemos reclamos de todas, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, sobre la coparticipación. Pero a su vez tenemos un Estado nacional que subsidia totalmente a estas provincias en materia de salud, de educación. Entonces, creo que hay que hacer un repaso de todos estos temas como para poder llegar a una conclusión. Lo que es interesante este factor de ingresos brutos y otras tasas, porque explica un poco esta tensión, esta negociación que hay en el Congreso, porque como bien decías, las provincias tampoco van a aceptar fácilmente ceder recaudación si no tienen tal vez otra contraprestación, y explica un poco esta negociación que se viene en cuanto a la reforma tributaria en el Congreso. ¿No? Que con el tema, que es primero el huevo o la gallina. Yo creo que si efectivamente el Estado da prestaciones de calidad, muy probablemente mucha gente que hoy no aporta va a aportar, ¿no? Pero bueno, es una discusión filosófica si se quiere. Para mí primero debiera volver, digamos, para todos aquellos que ya aportamos y luego sí, también para aquellos que no lo hacen. Claro, lo que pasa es que necesitamos hacer un camino un poquito más corto, porque eso nos va a llevar tiempo y es cierto, pero va a llevar tiempo, ¿no? Va a llevar tiempo, pero es el camino. A ver, el plantear este tema, que hoy yo esté hablando con ustedes acá de esta cuestión, hace que claramente el tema esté instalado y que sea un punto de inflexión en algo que va a marcar nuestro futuro a mediano y largo plazo. Absolutamente. Iván, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos también.